El día de hoy quiero que miremos algo muy importante y vamos a tratar de mirar lo que leímos en Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 13. Nos habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero que debemos de hacer. Lo segundo dice que debemos de tomar toda la armadura, vestirnos con toda la armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces el cristiano debe de tener firmeza, debe de ponerse toda la armadura para tener firmeza. Necesitamos firmeza. Sin la firmeza espiritual no podemos dar un paso, no podemos ser vencedores, no podemos caminar. La firmeza del soldado es algo de lo más importante. La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este pasaje de Santiago, el verso 8, dice que tenemos que purificar nuestros corazones de claudicar, de tener doble ánimo. Entonces necesitamos firmeza sólida y real. ¿Para qué? Para poder hacer frente a las influencias de maldad. Dice claramente que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces necesitamos firmeza espiritual. El soldado que no tiene firmeza es un soldado que fácilmente será movido y será estorbado y será desviado de su propósito. El soldado que no tiene firmeza claudicará cuando venga la prueba, claudicará cuando viene el ataque del enemigo, claudicará cuando viene la adversidad. Necesitamos firmeza. Hay un momento donde el cristiano parece que se mira como caído, pero dice la palabra, aunque nos miremos como caídos, no estamos vencidos. Hay un momento cuando el cristiano se mira como que no tiene nada y el enemigo lo hace sentir mal y puede claudicar el cristiano, pero dice el apóstol, aunque no tengo nada, vivo como que lo tengo todo, porque soy heredero del reino de los cielos y de todo lo que tiene Dios. Lo tengo todo. Parece que no tengo nada, pero lo tengo todo. Tengo riquezas, tengo paz en mi corazón, tengo al acceso a las bendiciones de Dios. Si literalmente, si materialmente, si al momento no puedo mirar con mis ojos lo que Dios tiene para mí, eso no me va a impedir ni me va a estorbar el poder caminar y creer que puedo estar como derrotado, pero estoy como un vencedor. Puedo estar como moribundo, mas he aquí que vivimos. Estoy como empobrecido, pero enriqueciendo a muchos. Vamos con el Señor de nuestro lado, y mientras el Señor esté de nuestro lado, la palabra dice que somos más que un vencedor en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en ese nombre poderoso, en ese nombre maravilloso. Amén. Entonces la firmeza del soldado lo afirma al grado de que el diablo le dice: estás derrotado, y él dice: no, mentiras, estoy en victoria. Mira, no tienes nada. No, lo tengo todo en Cristo Jesús. Mira, estás débil. No, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Tengo fuerza de lo alto, tengo poder de lo alto, tengo quien me equipa, tengo quien me fortalece. No me voy a mover por la adversidad, no me voy a mover ni por lo que viene a mi lado derecho ni a mi lado izquierdo, porque caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, dice el Señor, porque el Señor estará guardándote, el Señor estará cubriéndote, protegiéndote. Pero esa es la firmeza, la firmeza. El Señor tenía firmeza. A él no le importaba lo que dijera el diablo a su alrededor. Mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira, escrito está: aviéntate de esta torre a ver si es cierto que te van a cuidar los ángeles de Dios en sus manos. Póstrate y adórame y te daré todas las riquezas y los reinos de esta tierra. Y dice la palabra que él se mantuvo firme solamente con la palabra. Escrito está, escrito está y escrito está. Y lo que está escrito no podrá ser refutado, no podrá ser vencido, no podrá ser abolido, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene poder en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Aleluya. Amén, mis hermanos. Entonces la firmeza del soldado en la prueba, en el viento, en la tormenta, en la tempestad, va a venir todo eso contra un cristiano, no contra todos.
A todos nos llegan las pruebas. La palabra dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones heredemos el reino de los cielos, entremos al reino de los cielos. Entonces nadie dijo que iba a ser fácil. Hay una lucha que va a venir, hay una prueba que vas a pasar, hay una dificultad que va a venir contra tu vida. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero va a venir tarde o temprano. Va a llegar aquella lucha y nosotros debemos de estar preparados. Nosotros debemos de estar firmes, para que dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Todo se va a acabar, todo va a pasar. Las pruebas que te llegan van a pasar. No hay prueba que dure para siempre. Dicen por ahí que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la soporte, amén. Así es de que si llega la enfermedad, va a pasar la enfermedad. Si llega el problema, va a pasar el problema. Pero ¿cómo es que va a pasar? Cuando usted se mantenga firme en el Señor. Que pasan muchas cosas a su alrededor, que no lo distraiga aquello. Usted tiene que estar firme en el Señor. Que mira, todo va mal, yo estoy firme en el Señor. Pablo decía, yo sé a quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de la redención. Yo sé a quién he creído. Tenemos que saber a quién hemos creído. No claudiques, que mi esposo claudicó, pues tú no claudiques, afírmese más todavía. Que mis hijos ya no quieren nada con el Señor, pues con más ganas afírmese en el Señor y siga para adelante, que el Señor le va a dar la victoria. El que permanece en Cristo va a mirar la victoria, va a mirar el poder de Dios sobre su vida, aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿cómo es que viene la firmeza? Una de las primeras cosas con las que comienza Pablo es hablar de la firmeza. Y una de las cosas con las que termina es hablar de la firmeza. 3 veces repite la misma palabra, firmes. Primero en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después lo repite en el verso 13, para que cuando venga el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. El día malo viene, el día malo pasa y el día malo va a acabar. Y que habiendo acabado todo, estéis firmes. Y comienza el verso 14 una vez más. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces esa firmeza es necesaria para entrar en batalla. No puedes entrar en batalla espiritual si no estás firme. Necesitamos firmeza. Necesitamos firmeza en cada área de nuestra vida. La batalla que vamos a pelear, en el área que vayamos a pelearla, necesitamos firmeza. Si entramos a pelear en una área y no tenemos firmeza, nunca podremos mirar fruto ni resultado. Necesitamos firmeza, firmeza. Si vas a entrar a pelear por un hijo que está perdido y vas a estar orando y clamando por él, y el diablo parece que se lo lleva más y parece que lo tiene atrapado y apresado, aunque tus ojos miren lo que miren, no debe de bajar la guardia. No debe de claudicar, no debe de decir ni modo, ya no se pudo. No, ¿cómo que no se pudo? Claro que sí se puede, claro que sí se puede. No es demasiado tarde, no está todo perdido. Vea lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, verso 6, verso 7 y verso 8. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo se adquiere la firmeza? ¿Cómo viene la firmeza? ¿Cómo podemos ser cristianos firmes? Ahora, le hablo de ser cristianos firmes en el momento de la lucha, de la prueba, del ataque, de la batalla. Porque cuando no hay problemas, cualquiera puede estar firme. Pero cuando vienen las luchas, ahí no cualquiera puede estar firme. Ahí es cuando se mueven los cimientos. Ahí es cuando se caen las casas. Ahí es cuando se destruyen las familias. Ahí es cuando viene todo aquello negativo contra el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos estar firmes? Muchas veces estamos peleando muchas batallas, estamos peleando muchas luchas, porque todos tenemos luchas.
en una área o en otra, de una manera o de otra. Y todos tenemos una lucha y muchas veces estamos peleando contra aquello. Estamos orando, estamos haciendo esto, estamos ayunando, estamos intentando de todos los métodos, de todas las maneras que podemos para luchar, para pelear aquella batalla, para pelear aquella guerra. Pero hay veces que no estamos mirando respuesta. Hay veces que no estamos mirando fruto en esa batalla. Hay veces que no estamos agarrando la victoria. ¿Y por qué es que no estamos obteniendo la victoria? ¿Por qué es que viene el ataque del enemigo y está queriendo resistirlo el cristiano? Está queriendo resistirlo y parece que entre más lo resiste, parece que no se cumple lo que dice la palabra. La palabra dice: resistidlo y él huirá de vosotros. Pero hay veces que el hermano dice: hermano, estoy cansado, me estoy cansando. Tengo 1 año resistiendo, tengo 2 años resistiendo, tengo 5 años resistiendo. Ya no hallo qué hacer, me siento más débil cada día. Siento que mis manos se van cansando, mi guardia se va decayendo. No hallo qué hacer, ya no puedo soportar más. ¿Qué hago, mi hermano? ¿Qué hago, mi hermano? ¿Cómo puedo seguir adelante si estoy resistiendo, estoy esperando, estoy confiando en Dios, pero no hay respuesta, no hay resultado? Bueno, hay una cosa que el Señor me mostraba primeramente, y el Señor me decía: hijo, mucho pueblo está resistiendo la prueba, está resistiendo el ataque, está resistiendo al diablo en el ataque que está trayendo, pero no está mirando fruto, no está mirando respuesta, no está mirando la victoria. ¿Por qué razón? Porque se le está olvidando la primera parte de este verso: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Qué es lo que trae firmeza al cristiano? El someterse a Dios. Cuando el cristiano se somete a Dios, viene un respaldo sobre el cristiano, viene una firmeza sobre el cristiano. Estás parado en la roca, estás anclado en tierra firme, y venga lo que venga, pegará contra la roca, pero no te moverá, porque hay quien te sostiene. Hay cimiento sobre tu vida, hay cimiento sobre tu corazón. Estás sometido. El sometimiento trae firmeza, y la firmeza te da la victoria, porque estás firme, perseveras. La palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin de la guerra, de la batalla, del problema. No tires la toalla antes del problema, antes de que se acabe el problema. Resiste, lucha, pelea, sométete a Dios, y la prueba va a pasar, y tú vas a permanecer buscando la gloria de Dios y recibiendo el milagro, la provisión de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios. ¿Sí me comprende? Someteos pues a Dios. Esa es una de las bases más importantes. Si no estamos sometidos a Dios, no tenemos fuerza para resistir los ataques, no tenemos fuerza para enfrentar las luchas, no tenemos fuerza para vencer las dificultades. Tenemos que estar sometidos a Dios. Cuando hay un problema, el diablo trae un ataque a tu matrimonio, a tu hogar, a tu familia. Si no te sometes a Dios, ¿cómo me someto a Dios, hermano? Tienes que someterte a Dios, no gritando, no desesperándote, no usando la contienda, no usando la ira. Sométete a Dios. Tu carne quiere hacer una cosa, pero tú dices: no, carneta, se va a someter a Dios. Aquí el que manda es Dios, y va a hacer lo que Dios dice, y va a hacer lo que esté en la voluntad de Dios. Va a estar sometido a Dios, y aquel pleito va a pasar, y aquel problema va a pasar, y aquel ataque se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque estaba sometido a Dios. Porque estaba sometido a Dios. El someterte a Dios te da firmeza para que no te mueva lo demás. Cuando uno no se somete a Dios y está queriendo pelear, está queriendo resistir, pierde fuerza, se desalienta, se desanima, y parece que el enemigo lo va empujando para atrás y va perdiendo terreno en vez de ganar terreno. Porque ¿de qué te sirve orar? ¿De qué te sirve pedir oración, ayunar, si no estás dispuesto cuando viene el problema a quedarte quieto, a quedarte callado? Si
quieres gritar, si quieres vociferar, si quieres pelear, no estás dispuesto a cerrar la boca y a someterte a Dios y decir como siempre la palabra dice, que el que se humilla, ese ha de ser exaltado, y el que se enaltece ha de ser humillado. Entonces, si yo quiero mirar la gloria de Dios, me voy a someter a Dios, y una de las maneras es la humillación. La humillación. Pierdo en lo humano, pero gano en lo espiritual. Miro la gloria de Dios porque estoy sometiendo mi vida, mi alma, mi carne a la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, cuando hay una lucha en tu vida, antes de querer pelear, antes de querer resistir, antes de querer luchar, examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos y preguntémonos: ¿estoy sometido a Dios? ¿Está mi vida sometida a Dios? ¿Está mi actitud en este problema sometida a Dios? ¿Qué actitud tengo hacia el problema? ¿Qué actitud tengo hacia la necesidad? ¿Qué carácter, qué acciones estoy dando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy sometido a Dios? ¿O estoy desesperado queriendo arreglar las cosas? ¿O estoy usando mis propias fuerzas, mis propias armas, mi propio intelecto? ¿Cómo estoy enfrentándome a esta lucha? Si no estoy mirando resultado, ¿no será que es porque no estoy sometido a Dios? Si trato de resistir la oposición y parece que no miro respuesta positiva de Dios, ¿no será que es porque no estoy sometido a Dios? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo está mi tiempo de consagración? ¿Cómo está mi mente de sometida a Dios? ¿Cómo están mis ojos de sometidos a Dios? Hermano, hay pensamientos terribles que vienen a mi mente y lucho contra ellos y no puedo contra ellos. ¿Cómo le hago? Primeramente examínate. ¿Estás sometido a Dios? ¿Tu mente está sometida a Dios? ¿Tus ojos están sometidos a Dios? ¿Tus oídos están sometidos a Dios? Si estás sometido a Dios, créeme que Dios te va a dar la victoria. Créeme que no va a durar mucho la prueba. Créeme que no va a durar mucho la dificultad. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Pero para tener firmeza, para resistir y decir: hasta aquí no pasas, al problema, a la prueba, al enemigo, hay que estar sometido a Dios. Estás firme, nada te mueve, nadie te mueve. Viene contra ti viento y marea, pero tú sigues firme. Pasa el viento y la marea y tú sigues firme. Todo pasa, pero tú permaneces porque estabas sometido a Dios, confiando en Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios, con Dios en tu mente, en tus ojos y en tu corazón, dándole la gloria al Rey. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Efesios capítulo 6, una vez más, verso 10 en adelante, ¿lo tenemos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El principio es firmeza, y para estar firmes hay que estar sometidos a Dios. Estando sometidos a Dios estarás firme, resistirás y el diablo huirá de tu vida. Tendrás la victoria asegurada, ganada por el Señor. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más. El verso 12, quiero entrar en el verso 12. El verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que no se le pierda esta palabra acechanza, porque las acechanzas es una trampa, es la táctica que el enemigo usa para cautivar, para oprimir, para destruir. Es la manera como tiende la red para atrapar al hombre, al cristiano aún.
para desviarlo del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces las acechanzas del enemigo son invisibles, no son visibles en la mayoría de los casos, y uno no está mirando, uno va caminando muy tranquilo como si nada, y ahí está la acechanza tendida por el enemigo, y nosotros debemos de estar apercibidos, debemos de estar preparados, no debemos de estar dormidos a las acechanzas del enemigo, debemos de estar despiertos, velando y orando en todo tiempo. Ahí entra la arma del velar y el orar. Si tú estás orando pero también estás velando, vas a tener discernimiento para que cuando el diablo te quiera tender esa red, esa trampa, le digas: no, mi Señor me muestra que es por acá y voy a caminar por acá, porque no voy a caer en el lazo del diablo, porque el Señor promete diciendo que Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Entonces la promesa del Señor es librarme de ese lazo, es librarme de esa acechanza. Pero ¿cómo voy a poder discernir las acechanzas? Velando y orando en todo tiempo, estar despierto al ambiente espiritual. Hermanos, el ambiente espiritual es tan real que es aún más real que el ambiente literal. Nosotros miramos lo literal y creemos que es real, pero es más real lo espiritual que lo literal. Un día lo literal va a pasar, pero lo espiritual siempre va a permanecer. Lo espiritual es eterno y es más real. Por tanto, nosotros debemos estar apercibidos día con día. ¿Por qué? Porque hay acechanzas poniéndose, tramándose delante del hombre. Venga conmigo y veamos un ejemplo de esto. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8 en adelante. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oiga, qué maravilloso. Dice que el rey de Siria planeaba emboscadas, acechaba al rey de Israel y al ejército de Israel. Le tendía una trampa aquí, otra allá y otra allá y otra allá. Una emboscada para destruirlos, para dañarlos, donde quedaran atrapados y ahí poder destruirlos. Pero dice la palabra que el profeta Eliseo tenía visión, revelación de Dios. Y dice que el profeta Eliseo le avisaba al rey de Israel y le decía: no pases por tal lugar, porque ahí hay una trampa tendida para ti. Ahí hay una acechanza del diablo. Ahí hay una trampa que el diablo ha tendido para destruirte. Y dice que el rey le hacía caso y se iba por otro lado. Llegó el momento cuando el rey de Siria se molestó y les dijo a sus hombres de guerra: ¿quién me está traicionando? ¿Quién le está diciendo al rey de Israel por dónde vamos a pasar? Y uno de ellos dijo: no, nadie te traiciona, todos somos fieles a ti. Pero es que el profeta Eliseo, él escucha lo que tú hablas en tu cámara más secreta.
Dios le revela la trampa que tú estás planeando para el ejército de Israel, y nunca lo puedes atrapar. Si tú le tienes trampa ahí, él pasa por acá, porque el profeta le dice. En otras palabras, ahí había revelación. Ahí estaba un hombre que estaba orando y velando, y la palabra de Dios promete, mi hermano, que Dios va a revelar, Dios te va a guardar. Si hay una trampa del diablo, Dios no te va a dejar caer en ella. Si estás orando y velando, Dios te va a hablar por su palabra, por sueños, te va a hablar por otra persona, pero te va a enseñar dónde viene la trampa, dónde viene el ataque, dónde viene la trampa del enemigo, para que escapes, para que pases por otro lado, para que no caigas en esa artimaña del enemigo. Entonces imagínese, así como el rey de Israel tenía que ser librado por la voz del profeta, diciéndole: no pases por ahí porque hay trampa contra ti, hay acechanza, te están esperando ahí para destruirte. Y el rey hacía caso y se iba por otro lado. Así está el diablo, está tramando. Tú no sabes lo que está tramando el diablo. Ves tu familia tranquila, ves tus hijos normales, pero no sabes lo que está tramando, la trampa que está poniendo, lo que está queriendo preparar para hacer caer a tu esposo, para hacer caer a tu esposa, para hacer caer a tus hijos, para derrumbarlos en una área o en otra. Tú no sabes lo que está tramando, pero hay uno que está por encima del enemigo, que sí sabe lo que está tramando. Y hay uno que dice: no te preocupes ni temas, y yo estaré contigo y te guardaré. Solo dame lugar en tu vida, camina conmigo y yo te enseñaré dónde tengas que pasar y dónde no tengas que pasar. Cuando uno comienza a escuchar la voz de Dios, hermano, Dios lo libra. La Biblia dice que las ovejas de Dios oyen su voz y Él las llama por nombre. Entonces, si tú eres oveja de Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a llamar por nombre, pero búscale en intimidad, porque el Dios al que le servimos en este lugar es un Dios real, verdadero, que el que le busca con integridad le encuentra, le recibe, y Dios se glorifica sobre su vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahí está la acechanza del enemigo. Ahí está la acechanza, planeando, programando, preparando algo para tu vida, y tú no lo ves. Pero tenemos que entender que solo estando conectados con el Señor podemos darnos cuenta lo que hay y lo que no hay. De repente acá en la tierra, ¿verdad? Hay un accidente en un freeway, y el que no sabe va y se mete en ese freeway y se queda ahí en ese congestionamiento de tráfico por horas y horas. Pero alguien que trae su radio encendido está escuchando las noticias, posiblemente que dicen: en tal freeway hay un accidente, no transite por ese lugar, tome este otro freeway. Bueno, esquiva aquel problema. Pues así Dios está arriba comunicándose con nosotros. Hay información para el pueblo de Dios. El radio de Dios es la oración. Hay que sintonizarnos en el Espíritu para hablar con Él, para poder recibir las noticias de Dios. Cómo está la cosa en la tierra, cómo está el ambiente espiritual, por dónde meternos y por dónde no, qué hacer y qué no hacer. Hay información para el pueblo de Dios. Cuando se conecta el pueblo, cuando le busca, hay información, hay noticias. Y las noticias de Dios no son malas nuevas, son buenas nuevas hasta este día, las que Dios te dará. Dios te hablará, te ministrará y te bendecirá, pero hay que buscarlo a Él, sometidos a Él y buscándolo a Él, y viene la respuesta, viene la bendición. La palabra dice: orad y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual si resistís firmes en la fe tendréis la victoria. Entonces anda como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, y nosotros debemos de estar sobrios, estar con una mente clara, limpia, velando y orando, y al cual lo vamos a resistir firmes en la fe sin claudicar. ¿Qué hay esto? El Señor me está indicando, me está mostrando que no camine por este lado. Mis hijos están llegando a las 12, 1 de la mañana. Alerta la antenita del Señor.
No está bien eso, preocúpese. Vea, padre de familia, qué está pasando. Vea cada situación que está sucediendo. No espere a que el enemigo haya atrapado a sus hijos, a su esposo, a su esposa. No, hay que comunicar, hay que orar antes de que caiga en el hoyo. Hay que decirle al Señor: Señor, desvíamelo de esa área, desvíamelo de esa amistad, desvíamelo de ese problema. Señor, pon tu mano sobre esa necesidad, porque necesito tu ayuda, mirar tu gloria en mis necesidades. Entonces las acechanzas del enemigo están preparadas día con día, y tú no sabes qué te espera día con día cuando sales de tu casa. Por eso tienes que salir con comunicación de arriba. Señor, ¿qué hay en el camino? Señor, ¿cómo está el camino? Señor, indícame. Señor, muéstrame. Señor, enséñame. Y el Señor dice: no te preocupes, hijo, si tú vas en buena comunión conmigo, yo mandaré a mis ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra, para que te guarden en sus manos. Te cuidarán, te guardarán de accidentes en el freeway, te guardarán de problemas, te guardarán de acechanzas, porque Dios está para guardarnos. Amén, mis hermanos. Vamos a adelantarnos un poquito. Oiga lo que dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oye bien dónde está tu lucha. Oye bien contra quién vas a luchar. Dice: la lucha no es contra carne y sangre, no es contra un hombre o una mujer, es contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dicen: tu lucha es espiritual, tu lucha es contra principados, es contra principados. ¿Qué es un principado? Un principado es un príncipe en el terreno espiritual. Un príncipe es un gobierno espiritual. Es un demonio que gobierna cierta área, que controla cierta área. Un principado, ¿cómo es que llega a tomar lugar un principado de la vida de un hombre? ¿Cómo es que sucede eso? Bueno, la manera como llega un espíritu a tener principado, control de príncipe en una vida, es algo similar a la enfermedad. La enfermedad, toda enfermedad se puede convertir en una enfermedad crónica. Uno puede tener un resfriado, y puede ser un resfriado tan sencillo, tan simple, tan insignificante, pero si no se atiende ese resfriado y deja que ese resfriado siga y siga, ese resfriado se le convierte en asma si se descuida. Y si no se cuida, ese resfriado le pega bronquitis y un montón de cosas, al grado que está a punto de morirse ya en un momento. ¿Por qué? Tiene que batallar toda su vida con asma. Tiene que batallar toda su vida con un problema físico. ¿Por qué? Ya no es una gripe, ya no es un resfriado, ahora ya tiene asma y dice: tengo asma y no hay cura para el asma y no hay solución, y tengo que vivir con este problema todo el resto de mi vida. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, en el terreno físico, le pongo el ejemplo de lo físico, de lo literal. Lo que pasó es que era algo sencillo, era algo, un resfriado. Lo podía haber resistido y quitado y curado aplicando el medicamento adecuado, atendiéndose como debía, para desaparecer eso de su vida. Pero como dijo: no es la gran cosa, hombre, ¿qué tiene? Un pequeño resfriado, puedo vivir con él, ¿qué tanto me va a afectar? No le da la atención debida y comienza a hacerse una enfermedad crónica. Se convierte en asma, se convierte en bronquitis, se convierte en no sé cuántas enfermedades. ¿Por qué? Era solo un resfriado, pero de ahí vino un montón de consecuencias, porque se agravó por no atenderse. En el terreno espiritual es lo mismo. Hay áreas en nuestra vida donde le damos lugar a la enfermedad espiritual, le damos lugar al enemigo, le damos lugar al pecado, le damos lugar a la desobediencia, le damos lugar a la rebeldía, le damos lugar a las cosas negativas. Y cuando le damos lugar a las cosas negativas, al momento parece un juego, al momento parece que no es la gran cosa, es una cosa pequeña, es una área pequeña, solamente son 2, 3 mentiritas ahí sencillas. Después es un mentiroso crónico, que ya es un demonio
de mentira que controla y gobierna a aquella persona. Al principio no fue así. Al principio fue solamente que sintió, se dejó llevar por aquello y se le hizo fácil, lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Por su carne, por justificarse, por lo que usted quiera. Pero aquello se va haciendo crónico. La influencia espiritual comienza a ganar terreno, comienza a gobernar una vida hasta que se convierte en príncipe de una de las áreas de tu vida. De una de las áreas de tu vida. Puede ser el príncipe de la mentira. Te gobierna la mentira. Estás muy bien en lo demás, pero en esa área te gobierna. Ya es algo crónico. Ya no es una mentirita, ya es que eres un mentiroso. Donde quiera mientes. Por cualquier cosa mientes. Es natural en ti que mientes ya. ¿Sí me comprende? La Biblia dice que todo hombre es mentiroso y solo Dios es verdadero. Pero una cosa es que todos de alguna manera u otra seamos mentirosos, en el sentido de que en veces decimos cosas sin pensarlas o sin creerlas y decimos algo que no era tal como lo dijimos. En otras palabras, fue una mentira. Pero otra cosa es cuando ya la mentira se convierte en un gobierno de la vida del hombre. Es un principado. Ya está gobernando ahí. Es un príncipe de mentira. Llegó como algo sencillo, pero se hizo crónico por no atender aquello. La Biblia dice, mis hermanos, las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Hay veces que nos cuidamos de las grandes cosas, nos escandalizamos de las grandes cosas, pero nos están destruyendo nuestras vidas las zorras pequeñas. Dice la palabra, cásate las zorras pequeñas. Atrapa esos detalles pequeños que se pueden convertir en enfermedades crónicas. Acaba con ellos, véncelos en el nombre del Señor, y no le sigas dando lugar a esas áreas, porque se van a convertir en principados sobre tu vida. ¿Sí me comprende? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué le damos lugar en nuestra vida? Los principados. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra aquello que se convierte en un príncipe sobre tu vida, aquello que se convierte en algo que te controla y te gobierna. Ya es principado sobre tu vida. Ya no es nada más una influencia por ahí que te hizo mentir. No, ya se hizo crónico aquello. Ya te controla, ya te gobierna. Ya se hizo uno contigo. No tienes libertad. Te sientes atado, atrapado. ¿Por qué? Porque le das lugar a una y a otra cosa y no le pones un alto. Cuando comiences a sentir los síntomas espirituales del resfriado espiritual, no le dejes avanzar. No dejes que se convierta en asma. No dejes que se convierta en bronquitis espiritual. No, atiéndete. Dobla rodillas. Tómate una pastilla de rodillín. Dobla rodillas y dile: Señor, yo no quiero esto. Yo quiero ser libre de esto. Rechazo esto. No estoy cómodo con esto. Yo quiero, Señor, sentir tu espíritu de paz, de fidelidad, de veracidad sobre mi vida. No quiero esto, Señor. No quiero vivir con esta atadura. No quiero hacerme esclavo ni acostumbrarme. Cuando es un principado, cuando se acostumbra, es una costumbre que gobierna a una vida o a una familia o a una completa generación. Sí, mi hermano. Gobierna personas, familias y generaciones enteras. Es algo que gobierna una misma área. Hay hogares que desde sus abuelos ha habido espíritus de incesto operando, y ahí está aquella influencia y ha venido destruyendo de generación en generación. Hay otros hogares que ha habido un espíritu que ha operado de divorcios y fracasos, y los padres fracasaron y los hijos todos fracasados, todos divorciados, y los nietos van por el mismo camino. ¿Por qué? Porque cuando los padres le abren la puerta a un espíritu de adulterio, a un espíritu de infidelidad, a un espíritu que los gobierna y que destruye su hogar, no solamente son ellos destruidos,
también la descendencia de ellos es afectada. No creas que solamente eres tú, padre de familia, que estás en este lugar. Lo que tú haces afecta a tus hijos y a tus nietos, y hasta 1000 generaciones puede afectarles. Si no obedeces a Dios, si no honras a Dios, aquellas influencias que te gobiernan, que te destruyen, que dañan tu hogar, que dañan tu matrimonio, que dañan tu familia, dañarán a tu descendencia. Verás que se repite lo mismo en tus hijos y en tus nietos y en tus bisnietos. Eso está palpable, claro y marcado en muchos hogares. ¿Por qué? Porque es una influencia, es una potestad, es un gobernador, es un gobierno que se ha impuesto sobre esa descendencia. Esa familia va gobernando al padre, va gobernando al hijo, va gobernando al nieto y va gobernando al bisnieto. Ese es un Goliat, es un gigante espiritual que viene amenazando, intimidando y sometiendo esa descendencia y reduciéndola a nada. Y necesitamos que se levanten Davides en este último tiempo, que derriben esos gigantes, hombres de valor, hombres de testimonio, hombres que peleen la buena batalla, hombres que no se dejen intimidar y le digan no a ese espíritu que operaba en los padres de uno. En la vida de uno se tiene que romper la cadena, se tiene que romper esa influencia, se tiene que romper. Pero no es fácil. Hay que enfrentar aquella lucha, hay que enfrentar aquella lucha, hay que enfrentarse a esas influencias, porque van a afectar a tu familia, a tu descendencia. ¿Sí me comprende? Todo lo que los padres hacen son puertas que se abren para operar en los hijos, y automáticamente los hijos lo hacen, no saben ni por qué lo hacen. Yo no quería, pero no sé, cuando acordé ya lo había hecho. Son influencias espirituales que llevan cautivas descendencias completas. Descendencias son potestades, son principados, son gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, ejércitos de maldad. Eso quiere decir huestes, un ejército de maldad, campamentos de maldad que te rodean, que rodean tu casa, que rodean tu familia, acechándola, queriendo intimidarla y destruirla. Pero decía el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, y yo en ti estaré confiado, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Él es la fortaleza de mi vida. Aunque haya huestes de maldad acampando a tu alrededor, no debe de temer tu corazón. Debes de estar firme, firme, firme. ¿Hasta dónde fue arrastrada la descendencia de tus antepasados, tus abuelos, tus padres? ¿Cuántas cosas no hicieron? ¿Cuántos pactos, en cuántas cosas se involucraron, consultando brujos, adivinos y toda práctica diabólica? Puertas que se abren para operar en la descendencia de ellos, en los hijos, en los nietos y hasta los bisnietos. Dice, vamos a la palabra, Éxodo capítulo 20. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquellos que aman a Dios, aquellos que viven en la palabra de Dios, aquellos que honran a Dios, Dios dice: y yo prometo bendecirlos hasta 1000 generaciones, hasta millares. Será bendecida su descendencia, porque me aman, porque me sirven, me obedecen. Pero en los que se apartan de mí, en los que no guardan mis mandamientos, habrá maldición hasta la tercera y cuarta generación.
quiere decir que la influencia que los gobierna y los arrastra a lo malo, los gobierna y gobierna hasta la tercera y cuarta generación. Y se mira la repetición de los fracasos, de las faltas, de los mismos errores. Lo que hizo el padre hace el hijo, y lo que hizo la madre hace la hija. Y salió mal una y sale mal la otra, y sigue la cadena de maldición. ¿Por qué? Porque son luchas espirituales. Los consejos son buenos, pero no son suficientes. Necesitamos algo más. Necesitamos el poder de Dios para vencer, para enfrentarnos en esta batalla y salir de esta batalla siendo más que un vencedor en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que habla la palabra en Efesios: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de poderes espirituales que solamente llenándonos del poder de Dios podemos conquistar y vencer. Isaías capítulo 61, verso 1 al verso 4. Vamos a mirar algunas respuestas. Cómo prevalecer, cómo vencer, cómo triunfar sobre todo esto que viene contra nosotros. Ya entendimos que no es algo literal, que es algo espiritual, que son luchas, que son acechanzas, que son ataques del diablo. Ya entendimos eso. Ahora sí, ya entendimos eso, cómo armarnos, cómo prepararnos, cómo pelear, cómo combatir. Vea lo que dice la palabra. Isaías capítulo 61, verso 1 al verso 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Me ungió, el Espíritu estaba sobre el Señor. La unción del Espíritu le daba fuerza, le daba capacidad, lo fortalecía. Y a cualquiera de nosotros la unción del Señor es la que nos va a dar la fuerza, el poder. ¿Para qué? Para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de luto. Tú has sido llamado a restaurar. No tienes que ser cautivo por la misma corriente y la misma influencia que cautivaba a tu descendencia. Tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que restaurar las ruinas antiguas, los asolamientos pasados, los escombros de muchas generaciones. Tus padres, tus abuelos posiblemente eran ruinas, escombros moralmente y espiritualmente. Borrachos, alcohólicos, viciosos, toda clase de cosa negativa que se movía muchas veces ahí. Pero nosotros tenemos que venir a hacer la diferencia. No debemos de ser cautivos por ese mismo espíritu que gobernaba a los padres, de ira, de coraje, de enojo, de tanta cosa negativa. Tenemos que hacer la diferencia y tenemos que pararnos y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para poder publicar buenas nuevas a los abatidos, para poder restaurar a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, para restaurar las vidas derrumbadas, las vidas asoladas, las vidas que eran escombros por muchas generaciones. Dios te ha ungido a ti, me ha ungido a mí para restaurar, no para que nuestras vidas sigan el mismo rumbo de ruinas espirituales. Si tus padres fracasaron en su matrimonio, si hay 5 hijos y uno es de cada hombre diferente, y tanta cosa que pasó, no conocían de Dios. El enemigo llegó y atacó. Pero en ti, ahora que conoces de Dios,
En ti y en tu descendencia debe de reinar la bandera de Cristo, el estandarte de Cristo, porque dice la palabra que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Podrá venir ese espíritu a querer combatir contra el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios levantará bandera. El Espíritu del Señor levantará bandera. Eso hacía el Espíritu aquí. En el Señor levantaba bandera con los abatidos, con los enlutados, con todo problema, levantaba bandera. Entonces lo primero es que para buscar esa restauración tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. Necesitamos el Espíritu de Dios para restaurar esos gobiernos, para ganar el territorio de regreso, porque ese territorio lo invadió el enemigo. Territorio en padres, en hijos, en familia, en abuelos. Sí, hermanos, territorio donde lo llenó de brujerías, de hechicerías, de religiosidad, de idolatrías, de pecado, de adulterios, de toda cosa mala. Y es de nosotros el entrar, pero llenos del Espíritu de Dios. No puedes entrar en tu carne ni por tu cuenta, porque sales perdiendo. Tienes que entrar lleno del Espíritu de Dios, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y vengo a restaurar lo caído, y vengo a levantar los escombros, vengo a restaurar las vidas acabadas, vengo a predicar que Cristo es la respuesta, que Cristo es la solución, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, que en Él hay plenitud de gozo, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Vengo a declarar las verdades de Cristo. Vamos a la palabra. Colosenses capítulo 2, verso 9 al verso 15. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultaos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis llamados, resucitaos con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, qué maravilloso. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una lista grande contra ti, una acta contraria a ti, diciendo: hizo esto y esto y esto y esto, debe esto y esto y esto y esto. Una acta de decretos, pero Cristo la agarró y la clavó en la cruz del Calvario. Y dice que cuando agarró esa acta, dice, agarró el acta, dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí clavó mis pecados y tus pecados, clavó todo lo que era contra nosotros. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los exhibió, no lo hizo en secreto, los exhibió públicamente. Dijo: ahí están despojados, sin poder, sin autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo tomó el poder y la autoridad, muriendo por nuestros pecados, pero no solamente muriendo, levantándose al tercer día, resucitando y sentándose en el trono de las alturas, de la potestad de Dios en las alturas. Ahí se sentó Dios. Triunfó el Señor, despojó públicamente a los principados y potestades. Quiere decir que esos principados y potestades ya no tienen poder para gobernar tu vida, a menos que tú voluntariamente se lo des,
a menos que tú voluntariamente te rindas, entonces tendrán poder para gobernarte. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido, mis hermanos, y la próxima semana ya entramos en la armadura directamente, mirando arma por arma para poder prepararnos un poco más. Póngase de pie en esta mañana y vamos a acercarnos a hablar con el Señor, mis hermanos. El Señor nos ofrece la victoria, nos asegura la victoria, pero tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes, firmes contra toda acechanza, firmes contra toda hueste de maldad.